Existen sustancias químicas que no son tan conocidas y que sin embargo tienen funciones también en el cuerpo humano. ¿Te imaginas para qué sirve el agua, las vitaminas y los minerales en el cuerpo? Si quieres conocer sobre este tema, quédate conmigo en este video. ¿Qué tal? Bienvenido a un video más. Soy el maestro Juan Pablo Carrillo. Soy maestro en secundarias con más de 5 años de experiencia y también soy maestro en educación con intervención en la práctica educativa. Para el video del día de hoy vamos a platicar sobre algunas sustancias químicas que no son tan comunes o no son las más conocidas de todas. Sé que normalmente cuando hablamos de la química de los alimentos sabemos que existen los carbohidratos, las proteínas y las grasas o también llamadas lípidos. Pero para hoy vamos a platicar sobre otras sustancias que son también importantes, pero se clasifican de manera aparte. Estoy hablando del agua, las vitaminas y los minerales. Así que vamos de lleno al tema. Pero antes de que empecemos, te voy a pedir por favor que te suscribas a mi canal si aún no lo haces. Recuerda que vas a encontrar videos cada semana, tanto del ámbito educativo como el curso de química que ya está disponible en las listas de reproducción. Bien, como te decía, estamos hablando el día de hoy sobre las vitaminas, los minerales y el agua. Estas sustancias son consideradas en el grupo de los micronutrientes. ¿Esto por qué? Porque no son necesarias en gran cantidad, a diferencia de los macronutrientes, que son las sustancias químicas que te decía al inicio, carbohidratos, proteínas y lípidos. Estos, que son macronutrientes, se necesitan todos los días y en cantidades elevadas. Sin embargo, los micronutrientes se necesitan en cantidades bastante pequeñas. En un video te mencionaba que se necesitan entre gramos, miligramos o hasta nanogramos inclusive de estas sustancias. Por lo tanto, no necesitamos una gran cantidad y no es un problema delicado que pasemos algunos días en consumirlas. Claro que sí debemos de hacerlo, pero no es como que sea el fin del mundo si nosotros un día o dos no consumimos estas vitaminas o estos minerales. Sabemos que con el agua se trabaja de manera aparte, ¿verdad? Y que es muy necesaria, pero hoy vamos a explicar exactamente en qué es necesaria. Vamos a empezar por ahí. ¿El agua por qué es importante? Es una muy buena pregunta y la respuesta es también bastante sencilla. Lo que ocurre con el agua es que forma parte fundamental de muchos de nuestros órganos en el cuerpo, además de que está dentro de nuestras células. Acuérdate que la célula animal, adentro, ¿no?, de su membrana, tiene líquido. Pues resulta que este líquido está formado a base de agua. Vamos a ver algunas otras funciones que tiene el agua en el cuerpo. Por ejemplo, se encarga de mantener el equilibrio de los líquidos que hay en nuestro organismo. Como te decía hace un momento, en el cuerpo no está todo seco por dentro, ¿no?, sino que debe haber líquido tanto adentro de las células, entre las células y también formando varios de los tejidos que nosotros tenemos. Por lo tanto, esto es a lo que le llamamos generalmente estar hidratados, al hecho de que el agua se encuentre en la cantidad correcta en cada una de las partes de nuestro cuerpo que es necesaria. Ya sabemos lo que suele pasar cuando tenemos la ausencia, ¿no?, de este líquido: cansancio, fatiga, dolor de cabeza, nos sentimos con sueño, pero en realidad lo que pasa es que nuestro cuerpo está empezando a disminuir su actividad. Pero bueno, otra de las funciones que tiene es que sirve para regular la temperatura corporal. Y no me dejarás mentir, ahorita que está haciendo bastante calor, todos estamos sudando en algún momento del día o nos levantamos del asiento y resulta que tenemos una marca de sudor, ¿verdad? Pues resulta que este sudor está hecho también a base de agua y nuestro cuerpo expulsa este sudor con el objetivo de regular la temperatura corporal, es decir, que pues baje nuestra temperatura y pasemos de estar en una temperatura alta, es decir, que estemos pues con calor, a que se nos vaya bajando tantito. Por eso es que sudamos, porque tratamos de regular esta temperatura corporal. Finalmente, otras dos funciones que tienen que ver mucho con el agua y con los líquidos del cuerpo es que el agua permite el transporte de nutrientes hacia todo nuestro cuerpo.
¿Cómo lo hace? Muy fácil, a través de la sangre. Recuerda que la sangre, a través del sistema circulatorio, se encarga de llegar a cada uno de los rincones de nuestro cuerpo. Entrega oxígeno, entrega nutrientes y entrega instrucciones a partir de las hormonas. ¿Y la sangre de qué está formada? Claro, la respuesta es por agua principalmente. Por lo tanto, el agua sigue siendo necesaria para el transporte de nutrientes dentro del cuerpo. ¿Sabías que el cuerpo humano posee aproximadamente 6 litros de sangre? Ya te imaginarás cuánta agua se necesita entonces para que podamos mantener estos litros de sangre en la cantidad adecuada. Y en complemento a esta función está la otra parte opuesta. Así como tenemos el transporte de nutrientes, también tenemos el transporte de desechos. Tú y yo sabemos que el cuerpo humano también se encarga de desechar varias sustancias cuando vamos al baño a través de la orina o a través de la popó. Y estas dos sustancias de desecho también se apoyan mucho del agua para que puedan ser expulsadas. Por ejemplo, la pipí sabemos que también está formada en gran medida por agua, además de las sustancias de desecho. Y cuando vamos al baño también necesitamos buena cantidad de agua para que los desechos tengan la consistencia adecuada para que no nos lastime también al momento que vamos al baño. Y aquí te muestro un poco de esto. Quiero que veas cómo en distintos órganos del cuerpo, en algunos hay más agua, en otros hay menos, va variando dependiendo de la composición y de las funciones de cada uno de estos órganos. Sin embargo, todos comparten en común que siguen necesitando agua. Entonces, a eso nos referimos cuando decimos que estamos hechos 60% de agua. No quiere decir que nosotros seamos unos tinacos andando llenos de agua, ¿verdad? Sino que el agua está retenida en las células, en los tejidos, en algunos órganos y en los espacios intercelulares, y es ahí donde se va a estar encontrando toda esta agua que nosotros decimos que tenemos adentro del cuerpo. Otro caso también muy importante que hace el agua es que permite regular el equilibrio entre los líquidos del cuerpo. Es algo que te mencionaba hace un momento. ¿Cómo lo hace? Lo hace apoyándose de las células mediante un proceso llamado ósmosis celular. Sé que suena muy elegante y sofisticado, pero es un proceso bioquímico bastante sencillo. Consiste en que las células se encargan de absorber líquidos de su alrededor si hay mucha cantidad o si la concentración que hay afuera es mucha. Una célula va a empezar a absorber líquidos para tratar de equilibrar el equilibrio que haya en los líquidos tanto adentro de la célula como fuera de ella. Y en caso contrario, si la célula detecta que afuera hay mucha agua y hay poca concentración de nutrientes, la célula va a tratar de expulsar parte de los nutrientes que tiene dentro de ella, es decir, se va a empezar a hacer más pequeña. Esto también con la finalidad de que haya un equilibrio entre los líquidos y los nutrientes que hay dentro de la célula y fuera de esta, y se va a estar apoyando con el agua para lograr este equilibrio, ya sea absorbiendo más líquido o liberando. Y es a lo que normalmente nos referimos cuando decimos que una persona está reteniendo líquidos. ¿Has escuchado eso antes? ¿O que una persona esté hinchada porque al parecer está absorbiendo mucha agua y no la puede sacar? Bueno, la respuesta detrás de este tipo de procesos biológicos está en la ósmosis. Y detrás de la ósmosis, ¿quién está? Está el agua. Recuerda que puedes encontrarme en mis redes sociales, me encuentras como Profesor Carrillo, tanto en Facebook como en YouTube y en TikTok. Y sin más que agregar para el video del día de hoy, que tengas un excelente día y hasta luego.